Parque Submarino Cristo Rey es una gran avance para toda la masa de buzos deportivos de la Argentina. Es tener en un lugar algo ya preestablecido. Me acuerdo en su momento cuando se planteó hacerlo allá por el 1980 más o menos. Realmente era una aventura de locos hablar de eso. Y para uno, personalmente, fue una gran cosa y es una gran experiencia. Nunca hubiera imaginado, si no hubiera sido por el CASE, que yo iba a estar metido dentro de ese trabajo, de esa experiencia. El hundimiento del Cristo Rey fue una obra de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Empezamos con un papelito donde la empresa nos donaba el barco y terminamos, después de años de trabajo, con un expediente que debía tener más de 100 fojas. Tuvimos la idea de poder ver la posibilidad de lograr hacer el parque submarino a través de las embarcaciones totalmente abandonadas que estaban en esa época en el puerto, y teníamos un nuevo elemento para ofrecerles, en la cual ellos podían desarrollar su actividad. Y un sábado a la tarde se aparece Jesús en casa y me dice que te voy a llevar a ver el barco que vamos a hundir. Recuerdo que el Cristo Rey estaba amarrado, donde hoy en día tiene el amarre, el anamora. Era una cosa vieja, sucia, llena de ratas, fierro, chatarra. Y me dijo, este barco es el que vamos a hundir. Habremos hecho la recorrida del barco y acto seguido empezamos a hacer un trabajo de presos. El Cristo Rey era un barco de aproximadamente 43 metros de eslora y hecho totalmente de cedro. Antes de eso hubo que prepararlo porque el Cristo Rey no tenía motor. Al no tener motor, el barco flotaba mucho. Prefectura nos dijo que había que lastrarlo. Por consiguiente, hubo que meterle muchas toneladas de arena para llegar a la línea de flotación. Mucha gente trabajó, mucha gente se ocupó. El esfuerzo fue enorme, enorme. Luchar contra todo el mundo. Andar recorriendo esos lugares, meterse en las bodegas y observar todo eso, todo hecho de cedro. Y bueno, finalmente nos dieron el ok. Bueno, salimos a la mañana de madrugada, había niebla ya, salimos con la Escualo, remolcándolo, hasta que llegamos a la Escollera Sur, ahí paramos, la prefectura nos dio la orden de parar hasta que saliéramos, y después salimos todos en el Cristo Rey, que éramos 7, 8 más o menos, arriba del Cristo. Parecía mentira, ¿no? Que uno iba a hundir un barco en las costas de Mar del Plata. Bueno, a mí me tocó como secretario del club, en esa época yo estuve embarcado en un guardacosta y estuve muy en contacto con las autoridades y con el prefecto, comandante de la nave, en la cual determinamos, a pesar de tener el lugar, cuál era la forma en la cual podíamos empezar a poner la piedra fundamental, por así decir, de nuestro futuro parque. Eso hizo que operativamente, lamentablemente, no haya podido estar con mis compañeros haciendo lo que a todos nos gusta, la actividad de buceo. Los procedimientos de seguridad de ese momento no eran los que hay hoy en día. Llegó el momento de engancharlo, lo remolcó un barco pesquero. Lo acompañamos con el Escualo 1, 2 o 3 botes de goma y después el guardacosta, que creo que en ese momento era el 73. Los gringos del barquito pesquero lo engancharon como venía y lo sacaron. Y cuando estábamos saliendo con el barco, se empezó a formar una densa capa de neblina. El mar se había puesto como aceite
Una cosa muy extraña, como si el puerto se estuviera despidiendo del barco. Hasta que al cabo de un par de horas despejó la niebla y abrió el sol. Y la navegación fue bastante tranquila hasta el lugar de hundimiento. El tema fue que el barco tenía que hundirse a la 1 de la tarde y se terminó hundiendo como a las 4:30. El barco lo veía que no se hundía, y de pronto empezó a embarcar, y se fue. Y en ese momento yo creo que hasta creo que se me pintó una lágrima. Fue una emoción increíble. Cuando se hundió el barco, hizo algo que nos dio un adiós a todos, porque el barco se fue de popa y la proa, que estaba gastada por haber rozado contra las paredes de donde estaba realmente fijado el barco en la escollera, tenía un buen agujero. Y como se fue de popa, todo el pique de proa salió en ese momento el viento por ahí y hizo el resoplido como si fuese un animal herido que se moría. Fue algo impactante, con un poco de agua que salió de ahí y un chorro hacia arriba de esa agua media fumigada. Todavía me acuerdo, fue algo impresionante, nos quedamos todos absortos observando eso y un silencio total. En ese momento todas las embarcaciones hicieron sonar sus bocinas y en el caso de la Escualo que estaba presente, la campana. Fue un momento hermoso, inolvidable. A partir del hundimiento del Cristo Rey, creo que se hicieron 1 o 2 buceos. El Cristo había sido hundido con una boya bicónica y la boya desaparece. Hay mil historias alrededor de eso, ¿no? Que la sacaron o que un temporal la voló. Pero lamentablemente en esa época no existían los medios de posicionamiento que hay ahora, un GPS. No lo pudieron bucear más, se buceó muy poco el Cristo Rey. A partir de ese momento pasaron años y generaciones de buzos de que querían encontrar al Cristo Rey porque era parte de la institución, era el primer parque submarino de Mar del Plata, había habido mucho trabajo atrás del parque submarino. Entonces fue medio excesivo para el club y para los socios encontrar eso. A partir de que se pierde el Cristo, distintas personas durante mucho tiempo intentan encontrar el Cristo Rey. Porque la gente prefiere ir a bucear a hacer una búsqueda. La búsqueda es una cosa muy tediosa, muy trabajosa, que hasta que uno no lo encuentra es una suma de frustraciones. En el año 96 aproximadamente, con el barco de prefectura, hicimos una búsqueda y se logró encontrar uno de los muertos. Un muerto que era el lastre que se había utilizado para hacer el hundimiento del barco Cristo Rey. Al principio de 2006 empezamos a planificar una búsqueda un poquito más ordenada. Un día feo, no estaban las condiciones dadas, pero bueno, la propuesta era ir. Salimos igual con 2 embarcaciones, con un esquema de trabajo ya bastante planificado y empezamos la búsqueda. Yo tuve la gran suerte de ser el buzo que bajó en primera instancia, que simplemente bajaba a esperar a mis compañeros y hacer un rastrillaje
a través de un esquema que habíamos hecho de cabos de vida, que íbamos a ir yo en el centro y 2 buzos a ambos lados míos a una distancia de 5 metros. Bueno, ese día un poco la fortuna nos ayudó y cuando llegamos al fondo estaba el barco. Cuando me enteré que existía la posibilidad de otro hundimiento, lo hace recordar los tiempos pasados, lo lleva a esos instantes y uno se emociona. Es una etapa más del crecimiento del club. Me parece excelente, me parece fantástico, me parece maravilloso que hayan hundido el Cristo Rey. Perdón, el cronómetro, sí. No es una cosa común, no se da en todos lados que un club de buceo pueda disponer del hundimiento de un barco de 70 y pico de metros de eslora para hacer un parque submarino. Porque tener en Mar del Plata, por el momento, ese inicio o esos 2 barcos, tenerlos ahí, para nosotros, para el que es buzo, es muy importante. Porque hay una cosa que es fundamental, toda misión implica un equipo y todo equipo implica atrás una amistad y toda esa amistad implica para mí un disfrute. Es la continuación de lo que se empezó. Quizás se esperó mucho tiempo, desde que se hundió el Cristo Rey hasta que se hundió el cronómetro. Es una empresa que hay que continuarla, es de alguna manera continuar el sueño de quienes alguna vez en la calle de Parque Luro, en la casa de Jesús, decidieron formar un parque submarino.